And the top story in politics is how affordability, high prices, and economic pain are shaping voters' priorities, including powering that Democratic sweep in last month's elections. President Trump noticed he's responding tonight, speaking in Pennsylvania on a tour that has been touted as his sort of response to voters' concerns. And we have a view from Mount Pocono, Pennsylvania. Vaughn Hilliard will be reporting for us there shortly. You're looking at part of that tour. La política de los Estados Unidos atraviesa un periodo en el que los acontecimientos puntuales, las decisiones administrativas y las reacciones institucionales han pasado a ser observados de forma intensificada, tanto por actores internos como por públicos externos. Este escenario ha generado un elevado volumen de interpretaciones, a menudo divergentes, que compiten por espacio en el debate público y moldean las percepciones sobre la estabilidad institucional, la gobernanza y la responsabilidad política. En medio de este entorno, cada vez es más importante diferenciar los hechos confirmados, los procesos formales en curso y las lecturas analíticas que buscan atribuir un significado más amplio a acontecimientos aún inconclusos. La comprensión de este contexto exige cautela, método y disposición para lidiar con ambigüedades que no se resuelven de forma inmediata. Los episodios recientes que han cobrado relevancia no surgen de forma aislada, sino que se inscriben en una dinámica más amplia de tensión entre el Poder Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial y los órganos federales con autonomía operativa. Estas tensiones no son inéditas en la historia política estadounidense, pero adquieren contornos específicos en periodos de alta polarización, cuando las decisiones administrativas y las respuestas institucionales pasan a interpretarse también como señales de alineación política o de ruptura interna. Parte del debate actual gira en torno a cómo se forman estas interpretaciones, qué intereses las impulsan y hasta qué punto corresponden a transformaciones reales en el funcionamiento del Estado, o reflejan disputas narrativas amplificadas por el entorno mediático. Uno de los elementos centrales de esta discusión es el papel de las instituciones de control y supervisión, especialmente cuando sus acciones o comunicaciones se convierten en objeto de cuestionamiento público. Las investigaciones legislativas, las revisiones administrativas y las correcciones de procedimientos forman parte del funcionamiento normal de los sistemas democráticos, pero adquieren un peso político adicional cuando se producen bajo una intensa atención pública. En estas circunstancias, la línea entre el escrutinio institucional legítimo y la instrumentalización política tiende a difuminarse, alimentando interpretaciones contradictorias sobre las motivaciones, las responsabilidades y las consecuencias. Algunos analistas ven en estos movimientos señales de fortalecimiento de los mecanismos de control, mientras que otros alertan sobre los riesgos de erosión de la confianza institucional, si estos procesos se perciben como excesivamente politizados. Otro aspecto relevante se refiere a la forma en que los líderes políticos responden a las crisis o controversias asociadas a sus gobiernos o aliados. Las declaraciones públicas, el grado de implicación personal y la disposición a asumir o redistribuir responsabilidades se analizan a menudo como indicadores de estrategia política, más que como posiciones institucionales definitivas. En sistemas presidencialistas como el de Estados Unidos, estas respuestas pueden variar significativamente. Según el cálculo político del momento, la proximidad de los ciclos electorales y la evaluación de los riesgos jurídicos o reputacionales. Por esta razón, las interpretaciones sobre el apoyo, el distanciamiento o el abandono de los aliados tienden a permanecer abiertas mientras los procesos formales no producen resultados claros. El debate actual
también pone de manifiesto divergencias sobre cómo evaluar la actuación de los organismos federales en situaciones de alta complejidad, especialmente en el ámbito de la seguridad pública y la investigación criminal. Los procedimientos de investigación implican etapas sucesivas de recopilación, análisis y reevaluación de la información, lo que puede dar lugar a cambios de dirección a lo largo del proceso. Aunque estas revisiones forman parte de la lógica técnica de las investigaciones, su exposición pública puede interpretarse de diferentes maneras. Para algunos observadores, revelan fallos de coordinación o comunicación que deben corregirse. Para otros, demuestran precisamente la capacidad de ajuste del sistema ante nuevas pruebas, incluso bajo presión externa. Estas lecturas divergentes se intensifican cuando se asocian a narrativas más amplias sobre liderazgo político, legitimidad institucional y confianza pública. En contextos polarizados, los episodios administrativos se incorporan a discursos que extrapolan su alcance inmediato, utilizándose como ejemplos de virtudes o defectos estructurales de gobiernos y movimientos políticos. Esta ampliación del significado de los hechos contribuye a crear un entorno en el que la interpretación suele preceder a la conclusión de los procesos formales, generando expectativas de resultados que no siempre se confirman. Un análisis equilibrado requiere reconocer este desfase entre el tiempo del debate público y el tiempo de las instituciones. Desde el punto de vista electoral, los debates en curso también se ven influidos por las lecturas sobre el estado de ánimo del electorado. Los resultados de las encuestas de opinión y las estrategias partidistas a medio plazo, las variaciones en los índices de aprobación, los cambios en el comportamiento de segmentos específicos del electorado y las reacciones a las políticas públicas alimentan los análisis sobre posibles realineamientos políticos. Sin embargo, los expertos suelen señalar que las encuestas reflejan instantáneas momentáneas y que su traducción en resultados electorales depende de múltiples factores adicionales, como la movilización de la base, la financiación de las campañas, el contexto económico y los acontecimientos inesperados. Por lo tanto, cualquier intento de extraer conclusiones definitivas a partir de estos datos sigue siendo limitado. Las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso constituyen otro eje fundamental de este escenario. Las investigaciones parlamentarias, las audiencias públicas y las disputas presupuestarias son instrumentos legítimos de control y negociación política, pero también pueden convertirse en escenarios de conflicto. Dependiendo de la composición partidaria y del clima político, estas interacciones pueden interpretarse tanto como un ejercicio saludable de controles y contrapesos, como una expresión de impases que dificultan la gobernabilidad. La evaluación de estas dinámicas varía según la perspectiva adoptada, lo que refuerza la idea de que el significado político de los acontecimientos no es único ni consensuado. Al mismo tiempo, las recientes decisiones judiciales y las acciones del sistema judicial contribuyen a delimitar los contornos legales dentro de los cuales operan los demás actores. Las medidas cautelares, las sentencias y las interpretaciones constitucionales funcionan como balizas que pueden contener o redirigir las iniciativas del Ejecutivo y del Legislativo. Estas intervenciones judiciales suelen ser recibidas de forma ambigua en el debate público, ya que algunos las consideran garantías del Estado de Derecho y otros interferencias excesivas en el proceso político. Para comprender estas decisiones, es necesario prestar atención a su contenido jurídico específico y al contexto institucional en el que se dictan. Es en este complejo entorno, marcado por la superposición de hechos, interpretaciones e intereses, donde se desarrolla el análisis propuesto en este vídeo.
En lugar de asumir que los acontecimientos recientes apuntan a un desenlace claro o a una transformación inevitable, el enfoque aquí adoptado parte del reconocimiento de que el sistema político estadounidense opera en constante tensión entre la estabilidad y el cambio. Los episodios que hoy parecen centrales pueden, con el tiempo, revelarse como momentos de ajuste rutinario o como hitos de inflexión, dependiendo de cómo se desarrollen los procesos institucionales. Comprender este escenario requiere estar dispuesto a lidiar con las incertidumbres y aceptar que coexisten legítimamente diferentes interpretaciones. No se trata solo de identificar quién tiene razón o quién se equivoca, sino de analizar cómo se construyen las narrativas, cómo responden las instituciones a las presiones y qué límites legales y políticos condicionan las acciones de los actores involucrados. Esta perspectiva investigativa busca ofrecer elementos para una lectura más informada y crítica, sin reducir la complejidad del momento a explicaciones simplificadoras o conclusiones anticipadas. A lo largo de este análisis, nos centraremos en examinar los hechos conocidos, contextualizar sus implicaciones institucionales y presentar las principales interpretaciones que circulan en el debate público, siempre destacando que muchas cuestiones siguen abiertas. La política de los Estados Unidos, como cualquier sistema democrático a gran escala, se caracteriza por procesos continuos de disputa, acomodación y revisión. Comprender estos procesos requiere tiempo, atención a los detalles y disposición para reconocer que, a menudo, las respuestas definitivas solo se hacen visibles, mucho después de que los acontecimientos hayan dejado de ser noticia. La continuidad de este análisis exige profundizar en la forma en que los acontecimientos recientes han sido absorbidos por las estructuras institucionales y reinterpretados por diferentes actores políticos, jurídicos y administrativos. Un tema recurrente en los debates públicos es la relación entre la personalización del poder y el funcionamiento de las instituciones federales, especialmente cuando los cargos de alta responsabilidad están ocupados por figuras cuya trayectoria está fuertemente asociada a proyectos políticos específicos. Para algunos analistas, esta asociación tiende a intensificar los conflictos cuando surgen controversias administrativas u operativas, ya que cualquier cuestionamiento técnico se interpreta también como un enfrentamiento político. Otros argumentan que esta interpretación ignora la resiliencia institucional del sistema estadounidense, que históricamente ha funcionado bajo gobiernos de diferentes perfiles sin comprometer de forma permanente sus rutinas básicas. En este sentido, la actuación de agencias federales como el FBI suele evaluarse desde dos planos distintos, aunque a menudo se confunden en el debate público. En el plano operativo se analizan los protocolos, los tiempos de respuesta, los flujos de información y los mecanismos de corrección interna. En el plano político, las mismas acciones se incorporan a narrativas más amplias, sobre confianza, legitimidad y alineación ideológica. La superposición de estos planos crea un entorno en el que fallos puntuales o ajustes procedimentales pueden adquirir significados desproporcionados, alimentando interpretaciones que extrapolan los datos disponibles. Un análisis equilibrado requiere reconocer esta diferencia y evitar que las evaluaciones políticas sustituyan a los criterios técnicos antes de que concluyan los procesos formales. Otro eje importante se refiere a la supervisión legislativa y al papel del Congreso como instancia de control. Las investigaciones realizadas por comisiones parlamentarias forman parte del diseño constitucional de los Estados Unidos y varían en intensidad y alcance según el contexto político. En momentos de mayor polarización, estas investigaciones tienden a percibirse como instrumentos de confrontación,
mientras que en periodos de mayor consenso institucional se consideran rutinas administrativas necesarias. La coyuntura actual presenta elementos de ambas lecturas, con parlamentarios que defienden la legitimidad del escrutinio y críticos que cuestionan el momento y el énfasis dado a determinados temas. Esta ambigüedad refuerza la dificultad de atribuir un significado único a las iniciativas legislativas en curso. Las divergencias también se extienden a la evaluación del impacto de estas controversias sobre el liderazgo político asociado a Donald Trump. Parte del debate público sugiere que los episodios acumulados de desgaste administrativo e institucional podrían incentivar ajustes estratégicos dentro del campo político que le es cercano, lo que llevaría a un mayor distanciamiento retórico por parte de sus aliados o a redefiniciones de prioridades. Otros observadores sostienen que este tipo de interpretación sobreestima el peso de controversias específicas y subestima la capacidad de movilización de una base electoral consolidada que tiende a interpretar las críticas institucionales como extensiones de disputas políticas más amplias. Estas interpretaciones contrastantes coexisten, sin que hasta el momento haya pruebas concluyentes que validen plenamente una u otra. El papel de los medios de comunicación en este proceso también merece una atención analítica. La cobertura intensiva de episodios administrativos y de investigación contribuye a ampliar su visibilidad, pero no siempre ofrece suficiente espacio para la contextualización técnica o histórica. Esto puede generar asimetrías en la comprensión pública, en las que se destacan determinadas fallas, mientras que otras dimensiones del funcionamiento institucional permanecen menos visibles. Algunos analistas señalan que este patrón de cobertura favorece interpretaciones rápidas y polarizadas, mientras que otros argumentan que la exposición mediática funciona como un mecanismo adicional de rendición de cuentas. Aunque imperfecto, la evaluación del impacto de los medios de comunicación, por lo tanto, depende del peso que se atribuya a la transparencia frente al riesgo de una simplificación excesiva. En el ámbito jurídico, los debates recientes también han reactivado las discusiones sobre los límites de la autoridad ejecutiva y la autonomía de las agencias federales. Las decisiones judiciales, los dictámenes legales y las orientaciones administrativas actúan como balizas que pueden contener las iniciativas del Ejecutivo o exigir revisiones de conducta. Estas intervenciones se interpretan a menudo de forma distinta según la posición política de los observadores. Para algunos, representan la vitalidad del Estado de Derecho y la eficacia de los controles y contrapesos. Para otros, reflejan una judicialización excesiva de la política que desplazaría las decisiones relevantes del espacio democrático a ámbitos técnicos. La tensión entre estas interpretaciones es un elemento constante del sistema político estadounidense y se intensifica en períodos de conflicto institucional. Las implicaciones administrativas internas tampoco deben descuidarse. Las controversias públicas que involucran a los líderes de las agencias tienden a generar efectos indirectos sobre la moral interna, los flujos de decisión y las relaciones entre agencias. Aunque estos efectos son difíciles de medir externamente, los expertos en administración pública destacan que los períodos prolongados de escrutinio intenso pueden llevar a una mayor cautela operativa o a revisiones internas de los procedimientos de comunicación. Estas respuestas administrativas, a su vez, pueden interpretarse externamente, tanto como señales de corrección como indicios de fragilidad, dependiendo de la narrativa adoptada. Una vez más, el significado atribuido a estas dinámicas sigue siendo objeto de debate. Desde un punto de vista histórico, los analistas suelen recurrir a paralelismos con administraciones anteriores.
para evaluar si el momento actual representa una excepción o una variación de patrones recurrentes. La historia política de los Estados Unidos registra varios episodios en los que las investigaciones legislativas, las crisis administrativas y los conflictos entre el Ejecutivo y las agencias federales coexistieron sin dar lugar a rupturas institucionales duraderas. Al mismo tiempo, también hay casos en los que la acumulación de controversias contribuyó a cambios significativos en la orientación política o administrativa. La dificultad radica en identificar, en tiempo real, cuál de estos caminos se está siguiendo, ya que esta distinción suele quedar clara solo en retrospectiva. En cuanto a la opinión pública, encuestas recientes indican diversos niveles de preocupación por temas como la gobernanza, la seguridad y la integridad institucional. Pero la interpretación de estos datos sigue siendo cautelosa. Los cambios a corto plazo en los índices de aprobación pueden reflejar reacciones inmediatas a acontecimientos específicos, mientras que las tendencias a largo plazo dependen de factores estructurales más amplios, como el rendimiento económico y la percepción de estabilidad. Los analistas discrepan sobre el peso relativo de estas variables, lo que refuerza la incertidumbre sobre el impacto político duradero de las controversias actuales. Por lo tanto, cualquier correlación directa entre episodios administrativos específicos y resultados electorales futuros sigue siendo especulativa. Las divisiones internas dentro de los partidos políticos también entran en el radar analítico, aunque su profundidad es objeto de debate. Algunos comentaristas señalan signos de divergencia estratégica entre los líderes y las bases electorales, especialmente en temas delicados de política pública. Otros sostienen que estas divergencias se ven amplificadas por la atención de los medios de comunicación y que, en la práctica, la cohesión partidaria sigue siendo suficiente para garantizar la alineación en votaciones cruciales. La evaluación de estas dinámicas depende de indicadores como el comportamiento legislativo, el discurso público y las decisiones de financiación, que aún presentan señales contradictorias. En resumen, el conjunto de cuestiones analizadas hasta ahora revela un escenario caracterizado por la superposición de procesos institucionales, disputas narrativas e incertidumbres estructurales. La política estadounidense demuestra, una vez más, su capacidad para absorber conflictos sin ofrecer respuestas inmediatas o lineales. Para el observador analítico, el reto consiste en seguir estos acontecimientos, sin anticipar conclusiones y sin reducir la complejidad del sistema a explicaciones simplificadas. El significado más amplio de los acontecimientos recientes dependerá menos de las interpretaciones momentáneas y más de cómo se desarrollarán a lo largo del tiempo los mecanismos formales de investigación, control y decisión. Este panorama refuerza la necesidad de una lectura que reconozca simultáneamente la existencia de tensiones reales y los límites de las inferencias disponibles en el presente. La política de Estados Unidos sigue operando en un equilibrio inestable entre conflicto y continuidad, en el que episodios de alto impacto coexisten con rutinas institucionales relativamente estables. Comprender esta coexistencia es fundamental para cualquier análisis que busque ir más allá de los titulares y examinar con sobriedad los procesos que dan forma al funcionamiento del poder político en el país. La continuidad de este análisis exige profundizar en la forma en que los acontecimientos recientes han sido absorbidos por las estructuras institucionales y reinterpretados por diferentes actores políticos, jurídicos y administrativos. Un tema recurrente en los debates públicos es la relación entre la personalización del poder y el funcionamiento de las instituciones federales.
especialmente cuando los cargos de alta responsabilidad están ocupados por figuras cuya trayectoria está fuertemente asociada a proyectos políticos específicos. Para algunos analistas, esta asociación tiende a intensificar los conflictos cuando surgen controversias administrativas u operativas, ya que cualquier cuestionamiento técnico se interpreta también como un enfrentamiento político. Otros argumentan que esta interpretación ignora la resiliencia institucional del sistema estadounidense, que históricamente ha funcionado bajo gobiernos de diferentes perfiles sin comprometer de forma permanente sus rutinas básicas. En este sentido, la actuación de agencias federales como el FBI suele evaluarse desde dos planos distintos, aunque a menudo se confunden en el debate público. En el plano operativo se analizan los protocolos, los tiempos de respuesta, los flujos de información y los mecanismos de corrección interna. En el plano político, las mismas acciones se incorporan a narrativas más amplias, sobre confianza, legitimidad y alineación ideológica. La superposición de estos planos crea un entorno en el que fallos puntuales o ajustes procedimentales pueden adquirir significados desproporcionados, alimentando interpretaciones que extrapolan los datos disponibles. Un análisis equilibrado requiere reconocer esta diferencia y evitar que las evaluaciones políticas sustituyan a los criterios técnicos antes de que concluyan los procesos formales. Otro eje importante se refiere a la supervisión legislativa y al papel del Congreso como instancia de control. Las investigaciones realizadas por comisiones parlamentarias forman parte del diseño constitucional de los Estados Unidos y varían en intensidad y alcance según el contexto político. En momentos de mayor polarización, estas investigaciones tienden a percibirse como instrumentos de confrontación, mientras que en periodos de mayor consenso institucional se consideran rutinas administrativas necesarias. La coyuntura actual presenta elementos de ambas lecturas, con parlamentarios que defienden la legitimidad del escrutinio y críticos que cuestionan el momento y el énfasis dado a determinados temas. Esta ambigüedad refuerza la dificultad de atribuir un significado único a las iniciativas legislativas en curso. Las divergencias también se extienden a la evaluación del impacto de estas controversias sobre el liderazgo político asociado a Donald Trump. Parte del debate público sugiere que los episodios acumulados de desgaste administrativo e institucional podrían incentivar ajustes estratégicos dentro del campo político que le es cercano, lo que llevaría a un mayor distanciamiento retórico por parte de sus aliados o a redefiniciones de prioridades. Otros observadores sostienen que este tipo de interpretación sobreestima el peso de controversias específicas y subestima la capacidad de movilización de una base electoral consolidada que tiende a interpretar las críticas institucionales como extensiones de disputas políticas más amplias. Estas interpretaciones contrastantes coexisten, sin que hasta el momento haya pruebas concluyentes que validen plenamente una u otra. El papel de los medios de comunicación en este proceso también merece una atención analítica. La cobertura intensiva de episodios administrativos y de investigación contribuye a ampliar su visibilidad, pero no siempre ofrece suficiente espacio para la contextualización técnica o histórica. Esto puede generar asimetrías en la comprensión pública, en las que se destacan determinadas fallas, mientras que otras dimensiones del funcionamiento institucional permanecen menos visibles. Algunos analistas señalan que este patrón de cobertura favorece interpretaciones rápidas y polarizadas, mientras que otros argumentan que la exposición mediática funciona como un mecanismo adicional de rendición de cuentas. Aunque imperfecto, la evaluación del impacto de los medios de comunicación, por lo tanto, depende del peso que se atribuya a la transparencia frente al riesgo de una simplificación excesiva.
En el ámbito jurídico, los debates recientes también han reactivado las discusiones sobre los límites de la autoridad ejecutiva y la autonomía de las agencias federales. Las decisiones judiciales, los dictámenes legales y las orientaciones administrativas actúan como balizas que pueden contener las iniciativas del Ejecutivo o exigir revisiones de conducta. Estas intervenciones se interpretan a menudo de forma distinta según la posición política de los observadores. Para algunos, representan la vitalidad del Estado de Derecho y la eficacia de los controles y contrapesos. Para otros, reflejan una judicialización excesiva de la política que desplazaría las decisiones relevantes del espacio democrático a ámbitos técnicos. La tensión entre estas interpretaciones es un elemento constante del sistema político estadounidense y se intensifica en periodos de conflicto institucional. Las implicaciones administrativas internas tampoco deben descuidarse. Las controversias públicas que involucran a los líderes de las agencias tienden a generar efectos indirectos sobre la moral interna, los flujos de decisión y las relaciones entre agencias. Aunque estos efectos son difíciles de medir externamente, los expertos en administración pública destacan que los periodos prolongados de escrutinio intenso pueden llevar a una mayor cautela operativa o a revisiones internas de los procedimientos de comunicación. Estas respuestas administrativas, a su vez, pueden interpretarse externamente, tanto como señales de corrección como indicios de fragilidad, dependiendo de la narrativa adoptada. Una vez más, el significado atribuido a estas dinámicas sigue siendo objeto de debate. Desde un punto de vista histórico, los analistas suelen recurrir a paralelismos con administraciones anteriores, para evaluar si el momento actual representa una excepción o una variación de patrones recurrentes. La historia política de los Estados Unidos registra varios episodios en los que las investigaciones legislativas, las crisis administrativas y los conflictos entre el Ejecutivo y las agencias federales coexistieron sin dar lugar a rupturas institucionales duraderas. Al mismo tiempo, también hay casos en los que la acumulación de controversias contribuyó a cambios significativos en la orientación política o administrativa. La dificultad radica en identificar en tiempo real cuál de estos caminos se está siguiendo, ya que esta distinción suele quedar clara solo en retrospectiva. En cuanto a la opinión pública, encuestas recientes indican diversos niveles de preocupación por temas como la gobernanza, la seguridad y la integridad institucional. Pero la interpretación de estos datos sigue siendo cautelosa. Los cambios a corto plazo en los índices de aprobación pueden reflejar reacciones inmediatas a acontecimientos específicos, mientras que las tendencias a largo plazo dependen de factores estructurales más amplios, como el rendimiento económico y la percepción de estabilidad. Los analistas discrepan sobre el peso relativo de estas variables, lo que refuerza la incertidumbre sobre el impacto político duradero de las controversias actuales. Por lo tanto, cualquier correlación directa entre episodios administrativos específicos y resultados electorales futuros sigue siendo especulativa. Las divisiones internas dentro de los partidos políticos también entran en el radar analítico, aunque su profundidad es objeto de debate. Algunos comentaristas señalan signos de divergencia estratégica entre los líderes y las bases electorales, especialmente en temas delicados de política pública. Otros sostienen que estas divergencias se ven amplificadas por la atención de los medios de comunicación y que, en la práctica, la cohesión partidaria sigue siendo suficiente para garantizar la alineación en votaciones cruciales. La evaluación de estas dinámicas depende de indicadores como el comportamiento legislativo, el discurso público y las decisiones de financiación, que aún presentan señales contradictorias.
En resumen, el conjunto de cuestiones analizadas hasta ahora revela un escenario caracterizado por la superposición de procesos institucionales, disputas narrativas e incertidumbres estructurales. La política estadounidense demuestra, una vez más, su capacidad para absorber conflictos sin ofrecer respuestas inmediatas o lineales. Para el observador analítico, el reto consiste en seguir estos acontecimientos, sin anticipar conclusiones y sin reducir la complejidad del sistema a explicaciones simplificadas. El significado más amplio de los acontecimientos recientes dependerá menos de las interpretaciones momentáneas y más de cómo se desarrollarán a lo largo del tiempo los mecanismos formales de investigación, control y decisión. Este panorama refuerza la necesidad de una lectura que reconozca simultáneamente la existencia de tensiones reales y los límites de las inferencias disponibles en el presente. La política de Estados Unidos sigue operando en un equilibrio inestable entre conflicto y continuidad, en el que episodios de alto impacto coexisten con rutinas institucionales relativamente estables. Comprender esta coexistencia es fundamental para cualquier análisis que busque ir más allá de los titulares y examinar con sobriedad los procesos que dan forma al funcionamiento del poder político en el país. 6 weeks ago,